¿Qué está pasando realmente con los ovnis y drones en Estados Unidos? Durante las primeras décadas han surgido testimonios, documentos desclasificados y avistamientos que desafían todo lo que creemos saber. En este análisis hemos recopilado los mejores fragmentos de investigaciones y análisis previos, junto con nuevos datos, para ofrecerte una visión completa de cómo los drones, las conspiraciones gubernamentales y la tecnología avanzada podrían estar conectados con el fenómeno ovni. Prepárate para descubrir una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? En las últimas semanas, Estados Unidos ha sido el epicentro de una serie de avistamientos que han dejado perplejos a testigos y expertos. Cientos de personas en estados como Nueva Jersey y Nueva York y hasta California han reportado la presencia de objetos voladores no identificados que parecen desafiar todas las explicaciones lógicas. Lo que los hace especialmente inquietantes no es solo su presencia, sino sus características. Movimientos extremadamente precisos, patrones aparentemente coordinados y, en algunos casos, la capacidad de desaparecer del radar sin dejar rastro. Los testigos han descrito estos objetos como algo nunca antes visto. Algunos aseguran que parecen drones gigantes, pero con un nivel de tecnología mucho más avanzado que cualquier cosa conocida públicamente. Otros los describen como esferas luminosas o estructuras triangulares que flotan silenciosamente en el cielo. Lo más perturbador es que, a pesar de los numerosos reportes, las autoridades han mantenido un silencio casi total sobre el origen y propósito de estos objetos. En una noche particularmente activa, se registraron más de 200 avistamientos en un solo estado. Las redes sociales se inundaron de videos y fotografías, mostrando formaciones que parecían responder a un patrón específico. Pero las preguntas siguen sin respuesta. ¿Quién los controla? ¿Son tecnología militar secreta? ¿Visitantes de otro mundo? ¿O parte de algo aún más complejo? El misterio del proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam es una teoría que sugiere un plan a gran escala para manipular a la humanidad mediante tecnología avanzada y una serie de eventos cuidadosamente diseñados. Fue presentado por el periodista canadiense Serge Monast en la década de 1990, quien afirmó que esta conspiración tiene como objetivo final instaurar un gobierno mundial único, utilizando el miedo y la confusión como herramientas principales. Monast describió 4 fases principales del proyecto Blue Beam, cada una más aterradora que la anterior. La primera fase consistía en la creación de falsos descubrimientos arqueológicos mediante terremotos controlados. Estos descubrimientos cuestionarían las bases de las religiones tradicionales, sembrando dudas y caos entre las masas. La segunda fase involucraría el uso de hologramas masivos para proyectar imágenes de deidades extraterrestres o eventos sobrenaturales en el cielo, adaptados a las creencias locales de cada región. La tercera fase, según Monast, sería el uso de tecnología de control mental para implantar ideas y pensamientos específicos en la población, creando una aceptación masiva hacia un nuevo orden. Finalmente, la cuarta fase consistiría en un falso evento apocalíptico, que combinaría desastres naturales simulados con una invasión alienígena fabricada. Este evento serviría como excusa para justificar la necesidad de un gobierno mundial que garantice la paz y la seguridad. Lo más inquietante es cómo estas etapas parecen coincidir con ciertos eventos actuales, desde los avances en tecnología holográfica hasta los experimentos de control mental. Las piezas comienzan a encajar de manera perturbadora. Relación entre Blue Beam y los ovnis. Los recientes avistamientos de ovnis en Estados Unidos podrían ser un componente crucial de la segunda fase del proyecto Blue Beam. La capacidad de proyectar imágenes tridimensionales en el cielo ya no es ciencia ficción. Empresas tecnológicas han demostrado que los hologramas pueden ser utilizados en eventos masivos, y se sabe que tanto los gobiernos como corporaciones están invirtiendo en esta tecnología. Imagina esto: una noche cualquiera mirás al cielo y ves lo que parece ser una enorme nave alienígena flotando sobre tu ciudad. Las luces parpadean,
Los sonidos son estremecedores y el miedo se apodera de la población. Pero, ¿y si todo esto no fuera más que una proyección? ¿Y si las naves y las luces que vemos no fueran reales, sino parte de un ensayo para algo mucho más grande? Además, los drones avanzados que han sido reportados podrían desempeñar un papel clave en esta teoría, equipados con tecnología de camuflaje y capacidades holográficas. Podrían ser utilizados para crear la ilusión de una invasión extraterrestre o un evento sobrenatural. ¿Podría esto explicar por qué los recientes avistamientos parecen tan coordinados y tecnológicamente avanzados? Lo que hace que el proyecto Blue Beam sea tan aterrador no es solo la idea de ser engañados, sino la posibilidad de que ya estemos siendo manipulados sin darnos cuenta. ¿Y si todo lo que estamos viendo es solo el principio de un plan mucho más grande? Segunda parte. Conexiones históricas y reflexión final. Paralelismos históricos. Un fenómeno recurrente. La historia está llena de eventos similares a los avistamientos actuales. Estos fenómenos, aunque separados por décadas, tienen algo en común: la incapacidad de las autoridades para ofrecer explicaciones claras y la sensación persistente de que hay algo que no nos están diciendo. Uno de los casos más emblemáticos es el famoso incidente de Roswell, en 1947. Todo comenzó con un objeto desconocido que se estrelló en el desierto de Nuevo México. Las autoridades rápidamente afirmaron que se trataba de un globo meteorológico, pero los informes de testigos y documentos desclasificados, décadas después, sugieren algo mucho más complejo. Algunos hablan de restos de una nave extraterrestre, mientras que otros creen que fue una prueba temprana de tecnología militar secreta. Este caso marcó el inicio del interés global por los ovnis y sentó las bases para la sospecha de que los gobiernos ocultan información vital. Otro ejemplo intrigante son los Foo Fighters, reportados durante la Segunda Guerra Mundial. Estos objetos luminosos, descritos como esferas que seguían a los aviones en el combate, desconcertaron a pilotos de ambos bandos. Los movimientos erráticos y la imposibilidad de derribarlos con la tecnología de la época más avanzada los convirtieron en uno de los mayores misterios de la guerra, aunque algunas teorías sugieren que eran experimentos de radar o armas avanzadas. Nunca se ha confirmado su origen. Más recientemente, en el 2020, una serie de drones no identificados sobrevolaron Colorado y Nebraska. A pesar de las investigaciones, no se logró determinar quién estaba detrás de estos vuelos, ni con qué propósito se realizaban. Estos eventos, aunque aparentemente desconectados, podrían ser pruebas preliminares para lo que ahora estamos viendo en los cielos de los Estados Unidos. El pasado nos demuestra que este tipo de fenómenos no es nuevo, pero la pregunta sigue siendo ¿por qué ahora? ¿Y qué cambió para que estos eventos se multipliquen de manera tan evidente? Teorías inquietantes. ¿Qué puede estar pasando realmente? A medida que profundizamos en los eventos actuales, surgen teorías que, aunque escalofriantes, parecen ofrecer explicaciones plausibles para lo que está pasando. Una de las hipótesis más discutidas es que estos avistamientos son un ensayo para una invasión alienígena simulada. Según esta teoría, los drones y hologramas serían usados para crear la ilusión de una amenaza extraterrestre, obligando a la humanidad a unirse bajo un gobierno único. Esto coincide perfectamente con la cuarta fase del proyecto Blue Beam, donde se simula un evento apocalíptico para justamente justificar un control global. Otra teoría sugiere que estos drones forman parte de un sistema avanzado de vigilancia global. Con la tecnología actual, es completamente posible recolectar datos masivos utilizando drones equipados con cámaras, sensores y dispositivos de transmisión en tiempo real. ¿Podrían estas máquinas estar observándonos y recopilando información sin que nos demos cuenta? Bueno, darnos cuenta nos demos cuenta. Para los más escépticos, existe la posibilidad de que todo esto sea simplemente un avance en la tecnología militar secreta. A lo largo de la historia, muchos fenómenos atribuidos a ovnis han resultado ser pruebas de aviones experimentales o drones de última generación. Sin embargo, la falta de explicaciones oficiales alimenta la desconfianza y las teorías conspirativas. Finalmente, está la hipótesis más radical, que estos eventos sean manifestaciones interdimensionales. Según esta teoría, lo que estamos viendo no pertenece a nuestro mundo, pero tampoco es extraterrestre. Podría tratarse de fenómenos que cruzan entre dimensiones, algo que la conciencia aún no puede ni siquiera procesar. Cada una de estas teorías plantea más preguntas que respuestas, pero todas comparten un elemento común: la sensación de que estamos siendo observados, manipulados o las dos cosas. El rol del gobierno: silencio deliberado o desconocimiento. Una de las razones por las que estos fenómenos generan
tanta inquietud es el comportamiento de las autoridades. En lugar de ofrecer respuestas claras, los gobiernos suelen optar por el silencio o por explicaciones que muchas veces parecen insuficientes. En el 2020, el Pentágono sorprendió al mundo al desclasificar videos grabados por pilotos de la Marina, en los que se observaban ovnis realizando maniobras imposibles para la tecnología humana. Aunque admitieron no poder explicar su naturaleza, se negaron a especular sobre su origen. Este tipo de declaraciones, lejos de calmar a la población, solo alimenta la especulación y el miedo. Recientemente, Donald Trump, conocido por sus declaraciones directas, insinuó que el gobierno actual podría estar ocultando información clave sobre estos eventos. Esto reaviva una vieja sospecha. ¿Qué saben realmente las autoridades? ¿Y por qué no comparten esta información con el público? El silencio gubernamental podría ser una estrategia para evitar el pánico, pero también podría ser una señal de que no tienen control sobre lo que está pasando. Lo que está sucediendo en los cielos de los Estados Unidos no es solo un misterio, es un recordatorio de lo poco que sabemos sobre lo que rodea nuestro planeta. Desde avistamientos de ovnis hasta teorías de conspiración como el proyecto Blue Beam, una cosa es segura: hay fuerzas, ya sean humanas o no, que parecen operar más allá de nuestra comprensión. ¿Estamos viendo el inicio de un cambio global o simplemente el reflejo de nuestra propia imaginación? Solo el tiempo lo va a decir. Después de explorar cómo los ovnis y drones capturaron la atención mundial, ahora vamos a entrar en detalles sobre los documentos desclasificados que podrían revelar mucho más de lo que imaginamos. Prepárate para datos impactantes que podrían cambiar tu perspectiva. Los reportes comenzaron a mediados de noviembre del 2024, cuando habitantes de Nueva Jersey y de Nueva York observaron lo que parecían ser drones masivos volando en formación perfecta durante la noche. Algunos testigos describieron a los drones como del tamaño de un automóvil, mientras que otros notaron movimientos demasiado precisos para ser normales. Lo que más llamó la atención fue la cantidad de avistamientos, hasta 180 reportes en una sola noche. Las autoridades locales y federales, incluyendo el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, iniciaron investigaciones, pero hasta ahora no hay respuestas oficiales. A pesar de su tamaño y complejidad, no se ha identificado a los responsables, ni se ha explicado el propósito de estos drones. Pero lo más inquietante es lo que no se dice. Ninguna potencia extranjera se ha atribuido la autoría, y los registros militares descartan que sean proyectos estadounidenses. Las declaraciones de Donald Trump, un llamado a la acción. Entre la confusión, Donald Trump, expresidente y ahora presidente electo, no tardó en pronunciarse. En una declaración reciente, Trump afirmó: si estos drones representan una amenaza, debemos derribarlos de inmediato. No podemos permitir que ninguna fuerza desconocida, sea terrestre o no, viole nuestro espacio aéreo. Estas palabras generaron controversia, dividiendo la opinión pública. Algunos lo ven como una medida necesaria ante lo desconocido, mientras que otros consideran que actuar sin entender la naturaleza de estas luces podría ser peligroso. Además, Trump insinuó que el gobierno actual podría estar ocultando información. Su postura ha encendido aún más las teorías conspirativas, que giran en torno a estos avistamientos. Teorías y misterios por resolver. Los recientes avistamientos han desatado una avalancha de teorías. Algunas buscan una explicación lógica, mientras que otras rozan lo sobrenatural. Vamos a ver las más relevantes. Tecnología militar secreta. Algunos expertos creen que estos drones podrían ser prototipos de potencias extranjeras como China o Rusia. Sin embargo, la falta de pruebas y la negativa de estas naciones a admitir su implicación dejan esta teoría en el aire. ¿Podrían ser experimentos tecnológicos no autorizados dentro de Estados Unidos? La historia nos muestra que muchas veces los fenómenos ovni son simplemente proyectos militares ultra secretos. Tecnología extraterrestre. La idea de que estos drones sean de origen extraterrestre ha ganado tracción entre entusiastas del tema ovni. Los movimientos sincronizados, su tamaño y la falta de rastros en radares convencionales hacen que esta teoría sea tan fascinante como escalofriante. Proyectos privados y comerciales. Una explicación más terrenal apunta a que podrían ser pruebas de empresas tecnológicas, pero
¿qué compañía tendría la capacidad y el interés de realizar estas maniobras en secreto? Acá es donde nos encontramos. Un cielo lleno de luces inexplicables. Declaraciones de figuras públicas como Trump exigiendo acción inmediata. Y un silencio incómodo de las autoridades. Pero lo más aterrador aún está por venir. Y si lo que estamos viendo no es algo nuevo, sino un patrón que se repite a lo largo de la historia, en la siguiente parte vamos a explorar los paralelismos históricos, desde Roswell hasta los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, y las teorías más inquietantes detrás de este fenómeno. Paralelismos históricos. ¿Un fenómeno recurrente? Los recientes avistamientos de drones y ovnis en Estados Unidos no son un caso aislado. A lo largo de la historia, fenómenos similares han dejado preguntas sin respuesta y una sensación de inquietud en quienes los presencian. Estamos ante un patrón que se repite, el caso Roswell, 1947. Todo empezó con el famoso incidente de Roswell, cuando un objeto desconocido se estrelló en Nuevo México. Las autoridades afirmaron que se trataba de un globo meteorológico, pero los informes de testigos y documentos desclasificados sugieren algo más. ¿Un ovni? Este caso marcó el inicio del interés mundial por el tema ovni y puso en evidencia cómo los gobiernos pueden ocultar información. Foo Fighters en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos de ambos bandos reportaron luces misteriosas siguiendo sus aviones en el aire. Estos objetos fueron llamados Foo Fighters y hasta hoy no se sabe qué eran. Los paralelismos con los drones o luces actuales son inquietantes. Movimientos precisos, luces inexplicables y una falla total de explicaciones concretas. Los drones de Colorado. Más recientemente, en el 2020, una serie de drones desconocidos sobrevolaron Colorado y Nebraska. Aunque las autoridades investigaron, no lograron determinar su origen. ¿Podrían estos eventos ser pruebas preliminares de la misma tecnología que ahora vemos en Nueva Jersey y Nueva York? Si estos eventos están conectados, ¿qué estamos enfrentando realmente? Teorías más escalofriantes. A medida que avanzamos, las teorías sobre estos avistamientos toman un giro más oscuro. Algunas de ellas son fascinantes, mientras que otras podrían quitarte el sueño. Una invasión silenciosa. Para los que creen en teorías extraterrestres, estas luces podrían ser un primer paso de una inteligencia alienígena para observarnos antes de hacer contacto. Y si están recolectando datos o analizando nuestra tecnología, proyectos de vigilancia global. Algunos especulan que estos drones son parte de un sistema de vigilancia avanzada diseñado por gobiernos o corporaciones. ¿Podrían estar recolectando información masiva en secreto? Esto se alinea con las preocupaciones sobre el uso de la tecnología avanzada para controlar a las poblaciones. Un fenómeno interdimensional. Otra teoría más radical sugiere que lo que estamos viendo no es de este mundo, pero tampoco extraterrestre. Podrían ser manifestaciones de algo interdimensional, algo que coexiste con nosotros, pero no comprendemos. El factor sobrenatural. Algunos creen que estos fenómenos no son tecnológicos, sino paranormales. Y si lo que estamos viendo es el regreso de un barco fantasma del cielo, como los mencionados en leyendas antiguas, el rol del gobierno. ¿Silencio deliberado? Un punto clave que alimenta el misterio es el rol del gobierno estadounidense. Desde Roswell hasta los avistamientos de Nueva Jersey, siempre parece haber un patrón de silencio o explicaciones insuficientes. En el 2020, el Pentágono desclasificó videos de ovnis grabados por pilotos de la Marina, admitiendo que no podían explicar su naturaleza. Sin embargo, ¿por qué no se avanza más en las investigaciones públicas? La declaración reciente de Donald Trump acusando al gobierno actual de ocultar información reabre la vieja pregunta: ¿qué nos están ocultando y por qué? Lo que está ocurriendo en los cielos de Estados Unidos es más que un simple misterio. Lo que acabamos de ver es solo la punta del iceberg. Ahora vamos a profundizar en el impacto de los drones y cómo estos podrían estar siendo utilizados para encubrir la verdad sobre los ovnis. Esto se pone cada vez más interesante.
El secreto de los gobiernos. Caso Roswell, 1947. El famoso accidente en Nuevo México que se atribuyó a un globo meteorológico, pero que muchos creen que fue un ovni. Este evento marcó el inicio de una era moderna de los ovnis y sembró la semilla de la desconfianza hacia los gobiernos. Analizamos cómo el gobierno de Estados Unidos manejó la información desde un principio y cómo se fue transformando en un mito global. Dato clave. En 1994, la Fuerza Aérea publicó un informe declarando que los restos eran parte de un programa de vigilancia llamado Proyecto Mogul. Esto abrió un debate. ¿Fue un encubrimiento o simplemente una explicación lógica? Bueno, muchas personas continúan creyendo que se trataba de una nave extraterrestre y que los restos fueron llevados a instalaciones secretas como el Área 51. Documentos desclasificados. Con el tiempo han salido a la luz documentos que revelan más de lo que los gobiernos quisieran admitir. Por ejemplo, el FBI mantiene The Vault, una colección de documentos desclasificados que incluyen informes sobre ovnis. Sin embargo, los datos más sensibles siguen siendo clasificados, lo que alimenta las sospechas de encubrimiento. El informe del Pentágono. En el 2020 y 2021, el Pentágono desclasificó videos de fenómenos aéreos no identificados, UAP. Aunque los videos muestran objetos que desafían las leyes de la física, los informes oficiales evitan confirmar su origen extraterrestre. Esto genera preguntas. ¿Es solo un intento de desviar la atención o hay algo mucho más grande que desconocemos? El caso del Área 51. Este lugar icónico se ha convertido en el epicentro de teorías de conspiración. Aunque oficialmente es una base militar utilizada para desarrollar tecnología secreta, se rumorea que también alberga restos de naves extraterrestres y cuerpos de seres de otros mundos. En 1989, Bob Lazar afirmó haber trabajado en la ingeniería inversa de una nave alienígena en este lugar, lo que desató un frenesí mediático. ¿Es el Área 51 solo una base militar o el mayor secreto de la humanidad? Las fuerzas militares y las corporaciones. Majestic 12. Una supuesta organización secreta creada en 1947 para manejar el tema ovni. Los documentos filtrados en los años 80 detallan reuniones y protocolos para encubrir evidencia extraterrestre. Aunque muchos consideran estos documentos un fraude, otros creen que representan la estructura real del control sobre la información alienígena. Teoría. ¿Podría existir un grupo similar hoy en día, operando bajo otro nombre y con mayor sofisticación? Patentes de tecnología alienígena. Existen registros de patentes que parecen inspirarse en tecnología futurista, como generadores de energía ilimitada o sistemas antigravedad. Algunos especulan que estas ideas provienen de la ingeniería inversa aplicada a naves extraterrestres. Caso específico, el SR-71 Blackbird, un avión espía que adelantó a su tiempo en tecnología, es considerado por algunos como un ejemplo de tecnología basada en conocimientos alienígenas. Colaboración entre gobiernos y corporaciones privadas. Algunas teorías sugieren que los gobiernos han terciarizado el desarrollo de tecnología extraterrestre a empresas privadas para evitar la supervisión pública. Esto explicó por qué tantas patentes tecnológicas parecen surgir de un día para el otro. Los medios y el control de la narrativa. Hollywood como herramienta de distracción. Desde los años 50, las películas y series sobre extraterrestres han moldeado nuestra percepción de ellos. Algunos sugieren que esto forma parte de un esfuerzo deliberado para normalizar la idea de contacto alienígena o desacreditar las historias reales presentándolas como ficción. Por ejemplo, películas como Encuentros cercanos del tercer tipo podrían estar inspiradas en eventos reales, pero presentadas como entretenimiento. Manipulación de testigos. Hay numerosos testimonios de personas que han sido silenciadas, desacreditadas o incluso amenazadas después de hablar sobre sus experiencias con ovnis. Bob Lazar, por ejemplo, afirmó que su historial académico y laboral fue borrado para desacreditarlo. Los drones como nueva narrativa. En los últimos años, muchos avistamientos han sido explicados como drones militares avanzados. ¿Es esta una narrativa conveniente para encubrir lo que realmente está ocurriendo en nuestros cielos? La pregunta final: ¿por qué el secreto? A lo largo de las décadas, una de las mayores incógnitas dentro del fenómeno ovni no es únicamente su existencia, sino la razón detrás del supuesto encubrimiento masivo por parte de gobiernos y organizaciones a nivel global. Esta pregunta ha sido abordada desde múltiples perspectivas, cada una de ellas planteando teorías que, en muchos casos,
son tan fascinantes como perturbadoras. El temor al pánico global. Una de las explicaciones más frecuentes apunta al temor a la reacción del público. En 1938, la famosa transmisión radial de Orson Welles sobre la Guerra de los Mundos provocó un pánico masivo en ciertas regiones, a pesar de ser una dramatización ficticia. Esto ha sido utilizado como ejemplo de cómo la comunidad podría reaccionar ante la confirmación de vida extraterrestre, desestabilización social, caos financiero y un colapso en las estructuras religiosas y políticas. ¿Podría ser este el principal motivo detrás del secretismo? La ventaja tecnológica y militar. Otro argumento frecuente es la posibilidad de que los ovnis representen tecnología avanzada que ciertos gobiernos desean mantener en secreto. Si estos objetos son, en efecto, de origen extraterrestre, podrían contener conocimientos que revolucionarían el transporte, la energía o incluso las armas. Controlar esta tecnología podría otorgar una ventaja estratégica insuperable en un contexto global, lo que explicaría el interés por ocultarla. De hecho, algunos denunciantes han sugerido que proyectos secretos, como los llevados a cabo en lugares como el Área 51, están relacionados con intentos de ingeniería inversa para replicar esta tecnología. Este secretismo podría ser no solo para proteger los avances, sino también para evitar que caigan en manos de naciones rivales. Impacto en las estructuras de poder. La confirmación de vida extraterrestre podría desafiar las jerarquías de poder tal como las conocemos. Muchas instituciones religiosas podrían enfrentarse a cuestionamientos sobre la exclusividad de la humanidad en el universo. Los gobiernos, por otro lado, podrían perder credibilidad si se revela que han ocultado información crítica por décadas. Este impacto potencial en las estructuras sociales y políticas plantea un dilema. ¿Es más seguro mantener la verdad en secreto o es más seguro permitir que la humanidad la enfrente con todas sus implicaciones? El control de la narrativa. Otro motivo podría ser el deseo de los gobiernos de controlar cómo se revela esta información. La narrativa en torno a los ovnis es extremadamente poderosa, y quien controle la historia podría influir en cómo las personas interpretan el fenómeno. Esto incluye desde teorías que apuntan a una revelación controlada y gradual, hasta ideas más extremas que sugieren que algunas potencias podrían estar preparando un uso propagandístico de la existencia de vida extraterrestre. El control de la narrativa también podría implicar manipular el fenómeno para desviar la atención pública de otros temas sensibles o para justificar gastos militares y tecnológicos. En este escenario, los ovnis se convierten en una herramienta política más que en un misterio por resolver. ¿Un pacto entre gobiernos y extraterrestres? Una de las teorías más controvertidas dentro del fenómeno ovni es la posibilidad de un pacto secreto entre gobiernos y civilizaciones extraterrestres. Según esta hipótesis, ciertas potencias mundiales habrían recordado mantener el secreto a cambio de acceso a tecnología avanzada o conocimiento superior. Esto, por supuesto, es rechazado por la mayoría de los expertos como una especulación sin evidencia sólida, pero no deja de ser un tema recurrente en las discusiones sobre el encubrimiento. Los ovnis y drones en Estados Unidos han dejado más preguntas que respuestas, pero algo es seguro: detrás de este fenómeno hay secretos que siguen ocultos. ¿Qué opinás? ¿Crees que estamos cerca de la verdad o apenas rascando la superficie? Déjame tu comentario, suscríbete si te gustó este especial y no olvides que puedes encontrar más misterios en mi libro, Los misterios más oscuros de la historia. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.